Muchas gracias, Petro. Ya nos encontramos con el doctor y profesor Gustavo Tamosiunas, cardiólogo y farmacólogo. Bienvenido a La Mañana en Casa. Muchas gracias. Y ex director de la Cátedra de Grado 5 de Farmacología. O sea que educador también. ¿Primero o médico primero? Ser humano primero. Ser humano primero. Bueno, estábamos hablando un poco de la inteligencia artificial antes de arrancar también, que es el tema que nos tiene ahí en vilo últimamente, pero vamos a hablar de otro tema también, que es muy importante porque es de la actualidad también, que es el uso del cannabis de forma medicinal, y se desarrollará el 23 y el 24 de abril en el Regency Way un congreso que es presencial y online también. Sí. Después de la pandemia, esto de hacer instancias híbridas han sido muy buenas porque permiten no solo a los que puedan participar, sino en otras partes, incluso fuera del país. Claro. Esta edición del Congreso, esta es la cuarta edición, hace 4 años que venimos de a poco promoviendo con Opción Médica, que es la organizadora, yo soy el director académico solamente, y así como un curso que estamos haciendo desde hace años también sobre cannabis medicinal. Ya va a ser el 5.º año que hacemos esto, junto a algunas investigaciones que también se llevan adelante. Porque creemos que es fundamental hablar, difundir, sobre todo a los profesionales de la salud. La población muchas veces está enterada de que se usa el cannabis para mucha cosa. No siempre está muy bien informada porque está siempre mezclada el tema del cannabis con lo que es droga, lo que es el exceso, lo que es el porro. Y cuando todavía parece mentira, pero después de más de 10 años de la legalización acá de cannabis, todavía cuando hablas de cannabis medicinal, alguno te dice, pero vas a recomendar un porro. Bueno, no tiene nada que ver los hitos del principio para que quede bien establecido. Que también se utiliza, ¿no?, como terapia alternativa en cuestiones de dolor y demás, el fumar la marihuana, ¿no? Claro, el tema el cannabis se utiliza para muchas cosas, de repente después ahora lo comentamos más. El caso del dolor es una de las indicaciones más comunes, pero generalmente, es cierto lo que tú decís, pero generalmente los que estamos un poco trabajando en cannabis de uso medicinal, recordamos y le recordamos a la población que fumar es perjudicial para la salud. Por el acto de fumar, no solo tabaco, sino también, en el caso de marihuana, no es la forma más ideal como para poder recomendar. Otra cosa son a veces las vaporizaciones, ¿no?, las nebulizaciones, y el uso principalmente oral, sublingual o local que se utiliza. Claro, en un momento era eso, quizás ahora hay mucha más información y de repente viene que la gotita o la crema, ¿no? Como que hay una variable bastante importante. Antes de meternos por ahí, me gustaría preguntarte, porque hablabas de a quién estaba dirigido este congreso, pero la gente, el público en general, ¿puede también asistir o no para tener más información? ¿O es directamente para profesionales? Puede existir porque en realidad se trata, como te digo, nos interesa no solamente mostrar aspectos del uso, de las indicaciones, sino también discutir distintos problemas vinculados sobre todo hoy al acceso al cannabis. Por eso es que no solamente participan médicos, químicos, gestores, autoridades vinculadas a la regulación, o ex directores, ¿verdad? Porque es un momento de transición, de no cambios de mando. Entonces, en realidad está, claro, abierto al público. Por supuesto que algunos, como son tratados de una manera técnica, muchas veces quizás si no tenés un poco, pero hay una de las cosas que me parece fundamental, y es que cada vez más la academia hable en términos que todos entendamos. Claro. Y no en algo muy... Eso pasa un poco en la pandemia, ¿no? Claro. Quizás los médicos adoptaron una terminología un poco más
adaptada al público general. Claro. ¿Qué pasa en la medicina en Uruguay en cuanto a poner como el cannabis como forma de terapia, ¿no? ¿Lo aceptan? ¿Cuánta información tienen? Porque me imagino que va a haber ahí un par de contrapuntos en la salud y muchos médicos que deben estar de acuerdo y otros que seguramente no con el uso del cannabis medicinal. Sí, sí. Ese de repente es uno de los temas de las mesas que vamos a tocar también en el Congreso. Y lamentablemente, porque de esta manera se está perdiendo muchas de las opciones terapéuticas, de eficacia, de seguridad del uso del cannabis, porque hay una cierta diferencia o división entre los que de alguna manera están tomando el cannabis para uso medicinal en forma seria y otros colegas, sobre todo, que han tenido experiencia no con el cannabis medicinal, sino con el abuso de marihuana. Claro. Y entonces eso como que se mezcla, incluso cuando sale la ley, salió no con objetivos médicos, ¿no? Claro, sí, recreativos, cuando nos acordamos de aquella reunión. De la legalización, ¿verdad? La legalización, que el narcotráfico, etcétera, etcétera. Para regular en realidad eso. ¿Verdad? Y entonces el tema medicinal quedó un poco por ahí, todavía estamos haciendo fuerza para que eso cambie. Entonces, claro, hay muchos colegas y hay mucha información de los problemas vinculados al exceso, al abuso, a la mala calidad, en el caso de la marihuana. Pero claro, eso tiene que ver con cualquier sustancia o cualquier actividad que tengamos. Claro, ¿no? Tiene que ver con los fármacos o exacto, el alcohol y todo. Claro, por ejemplo, hoy me hablaste lo de educador. Una de las cosas que hemos aprendido en farmacología, que fármaco viene de hace muchísimo tiempo del latín, que quiere decir fármacon. Y los griegos allá, hace mucho tiempo, definían al fármacon como aquella sustancia que, según la dosis, puede ser un remedio o un veneno. Ahí está un poquito el tema. Pero lo mismo ocurre con los psicofármacos que usamos. A diestra y siniestra nosotros tenemos una epidemia de un abuso de psicofármacos. No quisiera hablar demasiado de psicofármacos porque quiero hablar del cannabis, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando hablamos del cannabis dice, uy, la gente se horroriza, o los médicos dicen, ¿pero de qué vas a hablar? Y resulta que estamos anestesiando, intoxicando y generando dependencia con psicofármacos que están registrados, que se usan químicos, y que tienen todos los procesos, ¿no?, de controles de calidad, y que hay evidencia de cierta eficacia y hay mucha evidencia de su toxicidad. Sin embargo, no es esto lo que ocurre tanto con el que es el cannabis medicinal. Hay una diferencia ahí entre el CBD y THC, que es una información que la gente que desconoce, ¿no? Lo que es psicoactivo o no. Exacto. Generalmente cuando hablamos de cannabis medicinal, lo que más evidencia va teniendo el cannabis tiene una gran cantidad de sustancias químicas. Una gran cantidad de las cuales algunas se han aislado. El THC es la más conocida, que fue de los primeros que se aisló por allá, por el siglo pasado, fines del siglo pasado, por el grupo Israel, de Machulam, que fue el que dio un poco el puntapié inicial de que nos encontramos que nuestro cuerpo sintetiza sustancias parecidas a la marihuana. Nosotros formamos, entre comillas, marihuana. En realidad los nombres son distintos porque es la anandamida, en fin, otros neurotransmisores, pero que tienen el mismo efecto que lo que tiene el cannabis. En el cerebro, digamos. En el cerebro y en el resto del cuerpo. ¿En el resto del cuerpo también? Prácticamente no hay lugar en el organismo que no haya receptores o que no module lo que nosotros llamamos sistema endocannabinoide. El sistema endocannabinoide significa un sistema endógeno nuestro que produce cannabis. Endocannabinoide. O sea que hay una relación entre el ser humano y una planta, digamos, ¿no? Una cosa así para entenderlo en criollo, porque... nosotros también segregamos opioides, también segregamos, ¿no? Muchas cosas. Generalmente los medicamentos, el cannabis tiene su acción
porque se mete dentro de los receptores que nuestro cuerpo utiliza. O sea que no genera nada nuevo, no crea nada, no produce ninguna cosa diferente a lo que hace decenas o cientos de miles de años usamos nosotros adentro, ¿verdad? Entonces, lo que tú me preguntabas, dentro de esos, el THC y el CBD son un poco los que más ha generado investigación. Cuando hablamos de cannabis medicinal, sobre todo el volumen más grande de evidencia científica es con el CBD, que es el que ha demostrado tener muchas propiedades de analgésico, antidepresivo, ansiolítico, inmunomodulador, etcétera, etcétera. Y no tiene los efectos psicoactivos del THC. O sea que aquel que utiliza cannabis medicinal, los médicos que prescribimos o los pacientes que utilizan, principalmente lo hacen con una alta concentración de CBD. Muchas veces también es necesario alguna concentración, aunque a muy bajas dosis, de THC, porque hay una interrelación muy interesante entre ellos dos. Pero eso de que hablamos de utilizar cannabis o CBD no tiene nada que ver con el efecto eufrisante de colocarte, de hacer un viaje, ni nada que ver, ¿no? Bien, me imagino que en este congreso se van a hablar todas estas cosas y mucho más, y repartimos el 23 y 24 de abril en el Hotel Regency. Y para terminar la entrevista me gustaría saber en qué momento están de regulación de este tipo de cannabis medicinal, porque el cannabis de uso recreativo está regulado y lo venden en farmacias. Pero ¿qué pasa con el cannabis de uso medicinal? Bueno, el cannabis medicinal, también se vende en farmacia porque fue aprobado desde hace ya unos años el CBD indicado en epilepsias refractarias, que fue la indicación principal o la única, entre comillas, ahora en nuestro país. En el resto del mundo se ha aprobado para el dolor, para otras instancias. Pero decía, hay CBD en distintas concentraciones, en las farmacias. El problema también se ha regulado el tema de la prescripción de preparados magistrales. Preparados magistrales significa que el médico puede, con su receta, prescribir cannabis con determinadas concentraciones de CBD o algo y llevarlo a la farmacia. Eso está todavía en pañales, porque si bien salió la reglamentación, tiene que autorizarse farmacias, ¿verdad? Tienen que solicitar que vayan a ser farmacias que puedan producir o dispensar preparados magistrales. En ese sentido puede llegar a ser algo muy, muy bueno, porque liberaría más todavía su uso. En el Congreso van a venir investigadores y clínicos de Argentina, de Brasil, de Perú, en fin. En Perú, por ejemplo, el uso de cannabis medicinal, Perú empezó con esto del cannabis medicinal mucho después que nosotros, y están muchísimo más adelantados. ¿Por qué? Porque pusieron en marcha el tema de los preparados magistrales, hay venta pública, el costo o el precio es muy bajo y está todo reglamentado. Es con receta blanca como las habituales que tenemos. Pero imagino que debe haber un control también ahí de no automedicación, sí, claro, de no mezclarlo con diferentes psicofármacos, que también puede haber una alteración. Sí, claro. El control de esas cosas hay que hacerlo con todo, como cuando mezclan alcohol con psicofármaco, también, ¿verdad? Sí, que hay, en realidad, esa información que en realidad es un debe también, ¿no? Para la gente que está del otro lado, que no lo entiende mucho. No, y lo que comentamos un poco fuera de micrófonos también, de los bebidas euforizantes. También. Parece que no podés comprar después de la medianoche, no podés comprar, ¿no?, alcohol después de la medianoche, pero los gurises le permiten bebidas euforizantes, energizantes, y después tenemos problemas y tenemos que hablar con psicólogos, psiquiatras, porque hay mucha ansiedad en los gurises, porque hay déficit atencional. Y estamos generando... Eso sí es un problema, ¿no? El cannabis medicinal. Totalmente. Doctor Gustavo Tamasiunas, ¿dónde se puede inscribir la gente para ir al Congreso? ¿O es gratis? En Opción Médica. Opción Médica. Es la organizadora, es la que está... hay la página ahí en el cartel del mismo, y se pueden anotar, en fin, y ellos dan toda la información.
tiene un costo. Un costo. Y bueno, como todo el Congreso, y se da sus certificados de presencia, en fin, ese es. Buenísimo, muchísimas gracias por esta información. Hay mucha tela para cortar, por supuesto, es muy larga esta temática y además es súper interesante. Te agradecemos la visita, ahora nos vamos con Yulay.